¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Vamos a hablar hoy de un sector pues muy importante, clave para la comarca de Ferrol, como es el naval, pero nos vamos a centrar hoy en Navantia Fene. Y tenemos con nosotros para hablar de este asunto al presidente del comité de empresa de Navantia Fene, él es Jorge Prieto. Buenas tardes, señor Prieto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que más preocupa a los trabajadores de Navantia, tanto en Ferrol como en Fene, pero nos centramos en el astillero de Fene. ¿Cuál es actualmente la carga de trabajo que existe, no? Bueno, pues en Fene ahora mismo podemos decir prácticamente ninguna. Estamos a la espera de iniciar los trabajos para la cama del transporte del australiano, del primer australiano que saldrá de la ría a mediados de julio, y también pendientes de iniciar trabajos en los 5 bloques australianos que compartimos con Ferrol, ¿no? En todo caso, a Fene le corresponderían 2 de elaborado y terminar 1 por la compañía, por la industria auxiliar Nervión, ¿no? Por lo tanto, veremos. Y esto nos daría una ocupación, en principio, previsto hasta octubre aproximadamente, ¿no? Y no para toda la plantilla, evidentemente, para toda la plantilla la principal hablo, ¿no? Donde ya hay, diríamos, valles totalmente parados, ¿no? Zonas de aceros fundamentalmente, donde no vamos a dar cubierto toda la plantilla, y bien, a la espera de que aparezca el dichoso dique, que eso nos daría, nos levantaría tremendamente la situación, y a la espera también de que aparezcan, pues bueno, eso que se indica por algún contrato macro militar fuera de España, ¿no? Hablaremos posteriormente de esos 2 asuntos importantes también. Hablábamos ahora de la empresa principal de Navantia, pero bueno, desde el comité de empresa de Navantia Fene, ¿cómo se ve la situación de la industria auxiliar? Hombre, en Fene podemos afirmar a día de hoy que en menos de 8 meses pues vimos como aproximadamente el 70% de la plantilla de la industria auxiliar que trabajaba en Fene habitualmente pues ya no está. Por lo tanto, esa es una primera preocupación, ¿no? Entonces, además de darle ocupación a la plantilla principal, hoy nuestras preocupaciones se centran en cómo recuperar de la manera más inmediata la actividad para compañeros que, bueno, por agotamiento de la actual carga tuvieron que salir a la calle, ¿no? Bueno, me hablabas antes de esa carga de trabajo que aproximadamente hasta octubre es cuando habría, digamos, pues trabajo. Sin embargo, bueno, el verano ya podría considerarse una época crítica, ¿no?, de mantenerse esta situación, ¿no? No va a ser el caso, porque la urgencia de los trabajos para el transporte del australiano van a centrar la actividad precisamente pues, en el mes de finales de junio y julio, ¿no? Pero bien, ese es un periodo vacacional, en todo caso, donde ya el astillero cae bajo mínimos, pero a la vuelta de vacaciones sí es verdad que tendríamos que tener actividad, y todo indica que vamos a tener actividad pues, para 2-3 meses, ¿no? Tampoco más con la carga actual, ¿no? Y hasta donde yo conozco es un problema que apunta grave en el otro lado de la ría, es decir, donde vamos a ver cómo compañeros de la industria auxiliar tendrán que salir a la calle por falta de carga de trabajo. Una vez salga el primer australiano y votado el segundo, la ocupación va a tener un descenso brutal, ¿no? Por lo tanto, la demanda que venimos centrando en los últimos meses en cuanto a la consecución del dique flotante, no solo para dar cobertura a un futuro a plazo medio en reparaciones, en un nuevo mercado, es verdad que eso nos resolvería, a una parte importante de la plantilla actual, nos resolvería la ocupación, y más nos permitiría recuperar parte de los compañeros que salieron a la calle, ¿no?
como consecuencia de la falta de carga de trabajo. Precisamente, hablando de compañeros, ahora mismo, en cifras, ¿cuántos empleados, digamos, hay en Navantia Fene ahora mismo? De la principal tenemos una parte fundamentalmente de técnicos desplazado en este lado de la ría. Tenemos de plantilla reconocida al astillero de Fene 326 trabajadores y ahí estamos al 50%, ¿no? Entre operarios y técnicos administrativos. Y de una parte de los técnicos pues está desplazada en Ferrol. Y de la industria auxiliar pues rondan aproximadamente sobre los 200 y algo, 300 trabajadores, fundamentalmente de la industria auxiliar Nervión, que es una auxiliar de aceros, que bueno, es la que va a trabajar, suponemos, en las obras, como ya hizo en los bloques anteriores para Australia, ¿no? Estamos pendientes, se nos confirme a quién se le asigna el trabajo, pero en todo caso lo previsto inicialmente pues era eso, ¿no? Bueno, y en los últimos meses, en las últimas fechas, ¿cómo ha sido ese goteo de despidos? ¿De qué manera se ha producido y cuánta gente, digamos, ha tenido que ser despedida por la situación que se atraviesa? Hasta donde conozco, pues bueno, lo que es del lado de la ría de Ferrol, pues es una constante, ¿no? Es decir, que no lo percibes en el día a día, pero cuando contabilizas por periodos, pues sí notas el bajón, ¿no? En el caso de Fene, que lo conozco, es más reciente la revisión de este dato, pues tenemos industria auxiliar de servicios. Hombre, es el caso de la Acciona, que es la que pues, realiza servicios de limpieza en el astillero de Fene, y no es casual, por el bajón del trabajo, el cierre de instalaciones, pues en un plan de ahorro planteado por la empresa, en función de que no hay carga de trabajo en los mismos, pues se va a entrar en un ERE pues en breves días, ¿no? A negociar un ERE para los 39 compañeros de la industria auxiliar de Acciona. Y en el caso de Nervión, que era la compañía de aceros que venía operando en Fene, pues en torno al 60% en menos de un mes, ¿no? Redujo su plantilla de aproximadamente 204, 180 y algo trabajadores, pues hoy quedan aproximadamente 60, 70, ¿no? Con lo cual eso da la dimensión, da la medida de la necesidad de carga de trabajo en los astilleros de la ría. Y repito, porque aunque hoy se esté viendo pues cómo salen a diario compañeros, ¿no? Cómo circula, diríamos, la entrada y la salida en la ex-Bazán, sí es cierto que la realidad dentro pues vemos cómo va mermando, y eso genera pues esa dificultad, ¿no? La de ver cómo compañeros terminan no agotando pues todas sus jornadas en el astillero. Y el caso de Fene pues es una realidad, diríamos, dramática. De no surgir nada de inmediato, pues bueno, estaríamos hablando de una cosa tremenda, es decir, que le hay que poner solución. Bueno, vamos a hablar ahora también de los obstáculos a los que se tiene que enfrentar Navantia Fene, como es, por ejemplo, esa limitación del veto, ¿no? El veto sobre la construcción naval civil, que en principio terminaría en 2015. No sé si se tienen esperanzas desde el comité de empresa de que eso se pueda solucionar o levantar ese veto antes de ese año, ¿no? A ver, quisiera que se entendiera bien lo que digo, y no es una cuestión ahora de... Primero porque estoy aquí solo, no es cuestión de abrir un debate, ni siquiera de anunciarlo, ¿no? Cuando se habla del veto a la construcción civil, recordemos que es una limitación que arrastramos desde el año 87 y que sistemáticamente se fue prorrogando pues cada X tiempo, cada 10 años aproximadamente, y eso lo hicieron diferentes gobiernos, ¿no? Ya por imperativos impuestos por la Unión Europea, por negociaciones en las que nosotros no participamos. Bien, son limitaciones que están ahí, ¿no? Es cierto, hay un veto, pero también es verdad que los sindicatos, algunos sindicatos, participaron en un acuerdo, en el acuerdo del 2004, firmado en diciembre, en donde aparece una limitación del 20% a la construcción civil en el conjunto de Navantia, ¿no? No habrá, entendemos desde Fene,
los trabajadores, no habrá solución al problema de Fene si no hay una solución al conjunto de Navantia. O sea, Fene no es una isla, no se entendería Fene sin Ferrol y Ferrol sin Fene. Hoy Navantia en la Ría es una unidad de producción, como hay otra en la Bahía y como hay otra en Cartagena, ¿no? Por lo tanto, no se trata tanto de levantar el veto, sino de ver cómo salvamos esa limitación del 20%. Y solo hay una forma, a mi humilde entender, para disponer de un 20% en el que podamos encontrarnos tranquilos y cómodos, solo hay una salida, y es un incremento de la contratación militar. Por lo tanto, solo a través de los contratos militares, tal como están hoy las cosas, es posible tener una actividad en el plano civil. Si es cierto, nosotros desconocemos limitaciones en las que no participamos, los trabajadores, los sindicatos en definitiva, por lo tanto no vamos a hablar de una limitación que se arrastra desde los procesos de reconversión de los 80 y nos centramos en lo que es la realidad, el día a día, ¿no? Y la realidad hoy es, Navantia es una empresa dedicada a la construcción naval en su 80% y un 20% para la actividad civil. Esto hasta aquí se vino salvando por los macrocontratos firmados pues, con diferentes marinas, la australiana, la noruega, que nos permitía pues, jugar, podríamos decir, ¿no? Con un amplio margen. No va a ser así a partir de ahora, ¿no? Vemos como las cargas de trabajo disminuyen en el conjunto de Navantia, particularmente en la comarca de Ferrol, que al fin y al cabo es donde Fene trabaja, ¿no? Tanto es así que nosotros participamos aproximadamente en un 50-60% de la construcción del primer buque para Australia y en el segundo. Cosa distinta, claro, lo que sucede es que el ensamblaje, o sea, la engrada y la botadura se produce en Ferrol, por lo tanto, una vez realizados los bloques de manera parcial, se trasladan a Ferrol y eso todo pues, a nosotros nos representa como centro una dificultad, pero no menos dificultad ni más dificultad que Ferrol, es una dificultad que se ve venir en función de cómo avanza la obra, ¿no? Por lo tanto, nosotros satisfechos del trabajo realizado, de haber cumplido hasta la fecha pues, con los compromisos que se nos marcaba el astillero y también pues, desde Ferrol exactamente lo mismo, ¿no? Solo cabe esperar ahora y por eso nos estamos movilizando, ¿no? Es decir, porque no solo demandamos dique, demandamos una mayor implicación desde el punto de vista comercial, ¿no? Y más empuje para alcanzar alguno de esos macrocontratos o, bueno, que entre comillas se dice que pueden caer, ¿no? No hace tantos días el presidente de SEPI hablaba de algo que podría, ¿no? En el Parlamento un poco, hablando de la joya de la corona, que es Navantia, pues hablaba de posibilidades que había en algún mercado, ¿no? Por lo tanto, nosotros, hombre, cualquier cosa menos anuncio. Nosotros lo que necesitamos es acero y material para poder trabajar y es lo que estamos deseando. Bueno, hablando de anuncios, se produjo una noticia que también venían ustedes demandando desde los comités de empresa, como es ese nombramiento de la presidencia de Navantia. En este caso fue designado José Manuel Revuelta para ese cargo y, por su parte, Jaime de Rábago como consejero delegado. Bueno, ¿cómo fue recibida esta noticia en el comité de empresa de Navantia Fene? Hombre, era una noticia esperada, no solo en Fene, era una noticia esperada en la Ría, era una noticia esperada en el conjunto de Navantia, ¿no? Es decir, a partir de ahora tenemos un interlocutor dentro de la empresa, ¿no? Por lo tanto, las demandas tendremos que ponerle al día de cuáles son nuestras inquietudes. Quiero pensar que como en etapas anteriores, con diferentes nombramientos en la dirección, es de esperar y deseamos que, bueno, que sea una persona de proximidad, se acerque a los centros, conozca la realidad, o bien nos llame a la representación social para, de alguna manera, compartir lo que son nuestras preocupaciones, ¿no? Y hoy las preocupaciones pues, pasan por la carga de trabajo, como tenemos manifestado cientos de veces en los medios y en la comarca, ¿no?